Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y me acompaña para esta serie sobre el avivamiento el pastor Mauricio Jiménez de Argentina. En el programa anterior ya estábamos lanzados, ¿verdad?, sobre lo que sucedió en Éfeso. Éfeso es una iglesia muy especial. Es la primera mega iglesia. Y cuando estábamos hablando, ¿y por qué no había regresado a este nivel tan de principiantes, ¿verdad? Dije, ¿cómo es posible cuando tenemos congregantes como Aquila, Priscila, Juan, María, la mamá de Jesús, gente así? Y dices, Pablo los tiene que volver a encender, ¿verdad? Y pues ahí quedamos ahí en el día Ahí de hoy. quedamos. Pero Definitivamente, sí. La cuestión fue entender esto, ¿no? La iglesia que sí estaba contenta con ser muchos, con ser toda una iglesia que era una ciudad, una mega iglesia, sin dudas, pero sin derramar lo fundamental, que era el gobierno del reino de Dios a los territorios, ¿no? Es decir, hubo una localidad muy conocida en el mundo que fue completamente transformada por el Evangelio, a tal punto que la tierra se sanó, ¿no? Pero pasaron unos 20 años, ahí se convirtieron todos, las cárceles cerraron, fue verdaderamente un avivamiento. Pasaron unos 20 años y luego todo empezó a retornar al estado anterior. Volvieron a abrir las cárceles, volvieron a abrir las licorerías, volvió todo, la idolatría a levantarse. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando viene una ola de conversión, lo que Dios está diciendo es, tienen que gobernarlo todo, tienen que poseerlo todo. Necesitan tomar el control completo, necesitan derramar el reino de Dios. Cuando uno llega a Israel, por ejemplo, uno ve un ejemplo de eso. Le dicen a uno, bienvenido a la tierra de la Biblia, ¿no? Bienvenido a la tierra de la palabra de Dios. Es lo primero que a uno le dicen. Y cuando uno camina espiritualmente esa tierra, se da cuenta de que verdaderamente la palabra de Dios lo gobierna todo, que todo está al amparo de la palabra. Desde soldados que van a la guerra, luego de recitar un salmo, de hacer sonar el shofar, toman un tanque de guerra y van al asunto, ¿verdad? así, Verdaderamente la palabra lo gobierna todo. Entonces, cuando una iglesia se multiplica, pero no gobierna, estamos en problemas. Entonces, y uno dice, pero se multiplicaron, sí, está bien. Aparentemente está todo bárbaro, porque si hay multiplicación, si hay crecimiento, si hay gente convertida, bueno, ya estaría, pero ese no es el sumum del asunto. Verdaderamente, el objetivo detrás de una multitud de personas es otra cosa. Por eso, infelizmente, tenemos a veces países donde la conversión es multitudinaria, pero también por ejemplo, hay un país en África que es el país más evangelizado del mundo, mm, pero tiene terrorismo, tiene altísimos niveles de pobreza, tiene, no sé, delincuencia. Los mismos cristianos que el lunes, el domingo están adorando, el lunes están tratando de estafar a alguien. La pregunta es cómo es que esas dos cosas pueden convivir en el país más evangelizado del mundo. Bueno, es que cuando solamente nos quedamos con la idea de, bueno, me voy al cielo y ya, y me quedo esperando que Cristo venga, en lugar de traer la gloria a los territorios, claro, Jesús lo dijo claro, el que no junta, desparrama. En el reino no se está quieto. Si estamos conformes, nos estamos atrasando. Si estamos conformes, estamos retrocediendo, ¿verdad? Entonces, bueno, fundamentalmente comprender eso, no enamorarnos de los números, porque los no, números son solo una señal de lo que tenemos que lograr luego de una cantidad de gente convertida. Dios tiene una expectativa todavía. Todavía el cielo sigue expectando que gobernemos la tierra, que gobernemos la ciudad, que gobernemos México, que gobernemos América, ¿no? Que lo tomemos absolutamente todo. Ujú. eso es regresar al primer mandamiento que apareció en la Biblia, Señor, Eh, sobre toda la creación. Sobre toda la creación, exactamente. La iglesia debe de mantenerse en esta óptica y de ser el organismo, porque es el organismo más poderoso del mundo.
así es. Vamos a ir casi del universo, porque finalmente solamente Dios es más poderoso Mm, que nosotros. ujú, ujú, Pero se nos ha olvidado por religiosidad, por mm, decir, eso no es de nosotros. Nosotros nos encargamos de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios dice, vete a todo el mundo, a todas las naciones, mm, toma control, dominio, autoridad sobre toda la creación. Ahora, estás equipado con la unción para hacerlo, los talentos, tienes la sabiduría de Dios, no te quedas encerrado en un lugar. Y ujú. probablemente es lo que Pablo dijo a los efesios, como lo dijo también a los corintios, a los galatas, todos tenían que ser reprimidos un día, ¿no? Porque pues nos invade este espíritu de religiosidad que hace que la iglesia está cerrada, es casi ya otra vez una cárcel, cómoda, bonita, agradable, con gente buena, pero no salimos donde deberíamos de estar. Y evangelizar no es solamente ir a predicar a África o a la India o a China, es establecer el reino de los cielos en el lugar donde Dios nos ha plantado. Y esa es la gran responsabilidad, yo creo, de la iglesia. Las artes, el entretenimiento, la política, el deporte, las comunicaciones, la educación, la sociedad, la familia, todo eso son lugares donde deberíamos de ser los influencers, como dicen ahí ahorita, y no los que lo ven de lejos criticando, ¿verdad? ¿Por qué criticamos? Deberíamos más bien de estar operando. Yo creo que uno de los errores que cometemos, o que es un tema estructural, ¿verdad? En la vida de la iglesia es la eclesía, ¿no? Lo que Jesús estableció sobre esta eclesía o sobre esta iglesia, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, ¿no? Sobre esta roca. Entonces, hay un concepto de eclesía que abona el mundo católico, sobre todo, y Ajá, es nosotros estamos juntos hacia adentro, ¿verdad? Pero la palabra que Jesús utilizó para eclesía es unidos para ir hacia afuera. Por claro. eso es cuando dos o tres estuvieran reunidos en mi nombre, pero ahí el concepto es reunidos en mi nombre para ir hacia afuera, no reunidos en mi nombre para ir hacia adentro, ¿verdad? Entonces, dos o tres reunidos en mi nombre, él iba a estar ahí, ¿verdad? Entonces, Mm. eso era un concilio donde hombres o mujeres de Dios estaban y Dios estaba, pero el criterio es, aquí estamos unificados, pero nuestra oración, nuestra visión, nuestra intercesión, nuestra fe, todo está enfocado en ir hacia afuera. Cuando vemos a aquel señor en el libro de Lucas que armó la fiesta, pero que nadie quería ir a la fiesta porque unos habían comprado una tierra, otros se habían casado, dijo, vayan a los callejones, vayan a las plazas. ¿Qué son las plazas? Las plazas son los lugares de negocio, son los lugares del mercado, son los lugares donde se comercia, Sí. ¿verdad? Y vayan ahí y traigan los que tienen que ser parte de la casa. Entonces, la visión de Jesús era ir hacia afuera. El mundo católico es unidos hacia adentro. Entonces, cuando nosotros no percibimos correctamente lo que Jesús nos quiso decir, sí, nos vamos a quedar solamente unidos, pero hacia adentro, no unidos para ir hacia afuera y no afectar solo con la salvación, sino afectar todas las esferas, ¿verdad? En Éfeso algunas de esas cosas pasaron. Ellos Ujú. afectaron el comercio, ¿verdad? Claro. La idolatría la afectaron, pero se estaban olvidando de todos modos de ciertas cosas que el Señor esperaba de ellos, ¿no? Sí, por Ujú. supuesto. De hecho, vivir encerrado así es el concepto de una secta, no de una Claro, iglesia. sí, exactamente. Entonces tenemos que salir. Bueno, las últimas palabras de Jesús era, vayan, ¿verdad? Vaya. Esperan Ujú. al Espíritu Santo. Cuando viene, entonces encárguense de Jerusalén, de Samaria, de Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios nos dijo, ya, comoditos ahí, hagan sus servicios los domingos y el de media semana y vaya. Eso no es la iglesia. No, ese es un club religioso. Sí, ahí se empiezan a valorar los ritos y los hábitos, ¿verdad? Sí, Y las tradiciones,
que el problema no son a veces los ritos, sino es cuando creemos que el rito transforma y el rito no transforma a nadie. La tradición no cambia a la Ya, gente, ¿verdad? ya, Se vuelve un evangelio que es anormal porque no es un evangelio de poder, ¿verdad? Entonces, el punto es sencillamente vivir la vida sobrenatural. El rito es un medio. El culto es un medio, no es el fin. El fin es la gloria, el fin es tenerlo a Él, el fin es tener su plenitud, ¿verdad? Revelado exacto. en todas las cosas. Sí, Ujú. así es. Y es ahí donde podemos caer en esta comodidad, ¿no? Y ese, obviamente, la comodidad es el lugar donde Satanás nos quiere a todos. Ah, claro, sí, sí. Ahí él dice amén, sigue así. Sí, Precisamente, ¿no? Por eso es que cuando uno, por eso, bueno, la intención de este libro era precisamente eso, ¿no? Provocar. Cuando uno tiene una actitud provocadora, nunca se va a encontrar en la comodidad. No sé, yo en lo personal me volví un enemigo de los espíritus religiosos, ¿verdad? De la religiosidad. sí, Es más, yo muchas veces le digo al Señor, me pasa acá en la iglesia, y digo, tengo que ir a la iglesia, tengo que predicar, Señor. De verdad, yo tengo que hoy de nuevo, lo que es lógico que cualquiera hace en un culto, ¿no? Otra vez vamos a tener una reunión así, otra vez vamos a tener adoración, después viene la palabra, y digo, Señor, ¿por qué tiene que ser así esto, no? Muchas veces, sí. irregularmente, cuando oro de esta forma, el Señor irrumpe en esas reuniones y todos nuestros programas se terminan, ¿verdad? Y créanme que yo soy el más feliz de todo cuando esas cosas pasan. Muchas veces no puedo ni predicar, pero bienaventurados esos días donde, donde esto sucede, porque definitivamente no nos gobierna ni nos controla la costumbre, A- ¿no? Así Sino es. que su persona por encima de todo, ¿no? Sí, exacto. Obviamente que no son las cosas que yo aconsejo a todo el mundo, pero son las que a mí me pasan, ¿verdad? Donde permitimos, como pasó el último domingo, por ejemplo, mi esposa subió unos minutos a ministrar y se soltó tal nivel de gloria que ya no pudimos hacer otra cosa que adorar por casi 2 horas y media. Entonces, definitivamente permitir que la gloria invada todo. Y cuando la gloria invade, rompe nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestros hábitos, ¿verdad? Que tienden a aislarnos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y Así. bueno, y ir a lo que verdaderamente importa. Claro, la iglesia es de Dios, no es de nosotros. Entonces, Él tiene que irrumpir. Él puede interrumpir cuando quiere, hacer lo que Claro, quiere exactamente. y cambiar todo lo que quiere. Y, ah, Amén. y es Amén. pues la demostración de tener una iglesia viva. Claro. Permitir esto, y también pues en una iglesia muerta, no sé qué tanta ganas tiene el Espíritu Santo de estar ahí, ¿verdad? También. No, no. Entonces, el avivamiento, pues a partir de nosotros, ¿no? Hay algo en tu libro que me gustó mucho. Estás hablando de restaurar verdades eternas. Ujú, Y dices ahí que esto va a traer una gloria mayor. ujú. Creo que también es regresar a los fundamentos, regresar a los caminos antiguos. Porque a veces tratamos de traer modernidad y se nos olvida cuál es el patrón de la iglesia que encontramos en Hechos, ¿verdad? La iglesia que no me gusta decir que es primitiva, porque no lo es. Temprana, tal vez. Temprana, Temprana. mejor. Iglesia temprana. Mm. Y ellos establecieron estos fundamentos, la convivencia, el compartir las cosas, la iglesia que hace milagros sobre milagros sobre milagros, manifestación del Espíritu Santo, también la autoridad tremenda de los apóstoles en este tiempo, ¿verdad? Un respeto a los ungidos de Dios que hoy en día, por ejemplo, ya no se ve tanto, ¿verdad? Pero cuando un Pedro hablaba, me acuerdo, por ejemplo, de Ananías y su esposa. Lo de ese estilo. ¡Pum! ¿Verdad? Qué autoridad, qué temor de Dios. Está, Definitivamente, sí, creo que el fundamento es lo que determina el comportamiento.
Sí, exacto. El fundamento determina el comportamiento, ¿no? Entonces, eh, yo escribí un libro que estoy reescribiendo que se llama Verdades Reveladas, ¿no? Ujú. El reino de Dios se edifica con verdades reveladas. Y lo que no se edifica con verdades reveladas muy posiblemente sea religiosidad, sea Exacto. hábitos, ¿verdad? Sí, Eh, hay muchísimo que podemos decir acerca del tema, ¿no? Aquí ha pasado en Argentina, gracias a Dios, hoy está cambiando eso, pero una ola dentro de la iglesia de enseñanzas psicológicas, dejando la palabra de Dios de lado. ok, Iglesias enteras donde la gente iba enferma y le decían que fuera al médico en lugar de orar por ellos para que se sanen. Donde los matrimonios iban en crisis y le decían que fuera al psicólogo y el psicólogo le aconsejaba que se divorcien. Bueno, entonces necesitamos recuperar las verdades eternas, ¿verdad? Él es el Dios de la unidad, Dios nunca es el Dios del divorcio, aunque a veces pueden suceder ciertas cosas, no, no soy un legalista que dice condeno a alguien por esto, pero digo, la primera opción nunca es el divorcio, sino la primera opción es la restauración. claro, Puede suceder, bueno, hay cosas, hay veces que hay cosas que sí están fuera de lugar, pero verdaderamente la opción no es esa la primera opción, sino que la restauración. exacto. Entonces, la iglesia como gobierno es un concepto central que tiene que ser recuperado por encima de todas las cosas. Uno de los fundamentos que yo puse en el libro, ¿no? La iglesia gobernante, lo que venimos hablando, la iglesia en autoridad por encima de todas las cosas. Hoy, lamentablemente, en muchos países como el nuestro, hay muchísimas autoridades sentadas en las mesas de gobierno, pero no están los pastores, no están los hombres de Dios que podrían traer la voz de Dios, ¿no? Ya, Entonces, pero eso es porque hemos perdido el centro de a donde queremos ser llevados. Otro de los motivos es Cristo es el Señor de los señores, es el Curius de la iglesia. Volver a esto, Señor, sé tú nuestro Curius, sé tú nuestro soberano absoluto. exacto. Hace unos días atrás bueno, voy a cometer una infidencia, pero yo como tenemos un trabajo que hacemos nosotros de ayudar a publicar autores, libros, y la verdad es que la mayoría o casi todos los que ayudamos a escribir son pastores, que les ayudamos a publicar sus libros. Uno de esos libros que yo estaba revisando, que me dieron para revisar, decía, Jesús quiere volver a ser el Señor de la iglesia. Y yo obviamente que no me meto con lo que otro autor escribe, porque yo soy autor y no me gusta que se metan con lo que yo escribo, pero la verdad es que no es cierto que Jesús quiera volver a ser el Señor. Él es el Señor. Por Nunca dejó de supuesto. serlo. ¿Verdad? Que los hombres no se dejen gobernar por Él es otra cosa. Pero, pero Él sigue siendo el Señor de señores. Él es el soberano en Claro, absolutamente todo, desde principio a fin. Entonces, lamentablemente, pero esa escritura que yo veía ahí nos dice algo, ¿no? Nos dice cómo se percibe que Jesús no fuera el Señor, pareciera, ¿no? Entonces, claro. queremos ser avivados, necesitamos que Él sea el Señor. Si Él no es el Señor de todo, si Sí, Él no tiene el lugar que debe tener, y comenzando por concebirlo como tal en nuestro espíritu, ¿no? Otra cosa, la palabra de Dios por encima de todo. Cuando nosotros vemos la reforma luterana, por ejemplo, ¿no? Las máximas de Lutero, gracia por encima de todo, solo gloria a Dios, solo gracia, solo amor, ¿no? Bueno, la palabra de Dios por encima de todo es un fundamento. sí, Si tenemos una iglesia que no está la palabra por encima, no importa lo que diga la realidad. La pregunta claro. es, ¿qué dice la palabra? La Sí, palabra, ¿qué es lo que Dios dijo acerca de esto? Sin caer en un legalismo, pero sí entendiendo el espíritu de la revelación, sí entendiendo el espíritu de la palabra, ¿no? ¿Qué es sí. lo que Dios dijo acerca de esto? Cuando el apóstol Pablo les escribe en aquel famoso capítulo 12 de Romanos, los hermanos de Roma le dicen, o sea, yo no encontré una carta de los hermanos de Roma a Pablo, pero podemos ver por la respuesta de Pablo lo que Pablo está respondiendo. Pablo, aquí nos están asesinando. Se calcula, pastor, que aproximadamente 7 millones de cristianos fueron sacrificados para Wow, diversión en el Imperio Romano. wow. Mire que a veces habla de genocidio. Eso fue un genocidio. Exacto.
7 millones de cristianos se calcula, porque los sacrificios de cristianos no eran solamente en Roma, eran todo el imperio, y el imperio romano era inmenso en esa época, llegaba hasta Rusia, Jerusalén. Bueno, verdaderamente un genocidio, y me imagino la queja de los hermanos de Roma. Pablo, nos están asesinando. Pablo dice, ofrézcanse ustedes como sacrificios vivos. A ustedes nadie los mata. Ustedes se entregan. Entonces no es lo mismo, como Jesús dijo, los llevan una milla obligado. En el imperio romano era obligatorio ir una milla. Ve Sí, con el dos, ¿verdad? A ti no te matan, tú te entregas. exactamente, exactamente. Y ese es otro gran punto también de lo que son los mártires que pueden morir por su fe y los que tapan la boca del león, ¿verdad? Es la otra actitud, y debe de ser la actitud de la iglesia. No estar bajo la autoridad falsa, sino bajo la autoridad de la palabra, y eso es La palabra. el poder a fuerzas. Absolutamente. Bien, pastor, pues ya se nos acaba otra vez el tiempo de este programa. Bueno, Vamos a regresar. Tenemos todavía muchas cosas que compartir acerca de lo que es el avivamiento y de ser estos provocadores violentos de avivamiento. Entonces, bueno, pues ya nos despedimos de ustedes. Recuerdan, pueden compartir esta a quien sea, la verdad, la enseñanza, mucha gente la necesita. Y recuerdan, siempre en victoria.